En el primer concepto definiremos lo que son las agnosias. La agnosia se define como la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada sensación del mismo. Eso quiere decir que es una alteración en el cerebro que impide percibir de una manera adecuada a través de uno o varios sentidos un objeto, persona o sensación. Este término fue incluido por Freud en 1891 e inicialmente se utilizó únicamente para referirse a trastornos en la percepción visual. Hay dos tipos de agnosias: la agnosia adquirida, que es la incapacidad de reconocer estímulos a través de los sentidos, que antes sí era capaz de reconocer y que por un problema en el cerebro falla. Y la agnosia evolutiva, que es la que nunca ha llegado a adquirirse la destreza para reconocer estímulos adecuados. Las agnosias se clasifican en visuales, espaciales, táctil, asomatognostias y auditivas. Sensación y percepción. La sensación es un fenómeno psíquico elemental resultante de la acción de los estímulos. Las sensaciones pueden ser estereoceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las estereoceptivas son aquellas que proceden del exterior o entorno que nos rodea a través de los sentidos. Propioceptivas son aquellas que permiten conocer el estado, situación y posición de nuestro cuerpo. Interoceptivas provienen de los órganos internos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el proceso sensoperceptivo? Consiste en captar estímulos externos, procesarlos e interpretarlos por el cerebro, lo cual constituye el conocimiento del mundo. La información captada por distintos receptores es enviada en señales eléctricas que son conducidas a las áreas de procesamiento del sistema nervioso. Esta información ya elaborada pasa a las áreas de proyección sensorial secundaria, que se encargan del reconocimiento de los estímulos. Se activan las áreas de asociación que relaciona esa información que llegó con los datos almacenados antes de la memoria. Y por último entran en acción las de representación. A ese nivel se produce el proceso de identificación consciente al que se le llama percepción. Signos o síntomas de la agnosia. El paciente tiene dificultad para reconocer objetos a través del tacto, visión o auditivamente, según la modalidad sensorial de que se trate. Puede reconocer dicho objeto por otra modalidad sensorial, es decir, si es agnosia visual, no la reconoce por la vista, pero sí a través del tacto. La falta de reconocimiento no puede ser atribuida a un déficit amnésico. El déficit gnósico no se puede explicar por problemas atencionales ni por falta de familiaridad con el objeto. Agnosias visuales. Consiste en la dificultad para el reconocimiento visual del objeto, estando suficientemente conservada la agudeza visual, así como las funciones mentales superiores. Las características principales son: ausencia de efectos visuales que justifiquen la agnosia, presencia de lesiones en las áreas de asociación visual, el área 18 y el área 19. No hay déficit atencional ni en el estado de conciencia que justifique el cuadro agnósico. Nivel mental preservado. Previamente a la lesión se disponía de capacidad para reconocer dicho objeto. Agnosias para objetos. Consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. Los pacientes con agnosias para objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas, y también tienen problemas para identificar visualmente figuras esquematizadas o fragmentadas. Estas agnosias están causadas por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. La prosopagnosia. La prosopagnosia consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida, ¿sí? La persona sabe que lo está viendo, que es una cara, pero ha perdido realmente la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria, ¿sí? Que se dedica a la identificación de lo que hace reconocimientos deductivos, por ejemplo, por el tono de voz, el color de pelo, las gafas, la ropa, etcétera, ¿sí? Diversas características, pudiendo llegar a no ser conscientes del problema que tiene
pues pueden no ser conscientes del problema que tienen, ¿sí? Las lesiones de la prosopagnosia se asocian a que se localizan en el lóbulo temporal, ¿sí? Generalmente en el hemisferio derecho. Variantes de la prosopagnosia, ¿sí? La prosopagnosia no está relacionada con problemas de memoria, pérdida de la visión o problemas de aprendizaje. Puede estar vinculada también con otros trastornos del desarrollo como el autismo, síndrome de Turner y el de Williams. Existen dos tipos de prosopagnosia, ¿sí? Que son adquirida y de desarrollo o congénita. Hay investigaciones recientes que indican que un mayor número de personas tienen prosopagnosia de desarrollo en lugar de prosopagnosia adquirida. ¿Sí? No existe realmente un tratamiento específico para esta afección, pero pues se están desarrollando programas de capacitación para poder ayudar a estas personas eh, a mejorar o a tener un reconocimiento facial. Por otro lado, también tenemos la agnosia cromática o acromatopsia. ¿Sí? La cromatopsia es la incapacidad para identificar o distinguir los colores. ¿Sí? La persona, por ejemplo, no sería capaz de indicar cuál sería el color azul o cuál sería el color rojo. ¿Sí? Tiene como este problema para poder distinguir los colores. También tenemos la agnosia cromática, que es la incapacidad para la ordenación y clasificación de los colores. Por ejemplo, la persona no sabría decir cuál es la gama de rojos o cuál es la gama de azules, ¿sí? Tendría como cierto inconveniente para poder relacionar estos mismos. El problema está en el campo visual y una desconexión del córtex visual derecho de los centros del lenguaje. Las lesiones se observan en en el lóbulo occipitotemporal, ¿sí? Ahora tenemos las agnosias somatosensoriales. Eh, la agnosia es la pérdida de la capacidad de identificar objetos usando uno o más sentidos. Los síntomas pueden variar según la ubicación pues, del daño cerebral. Algunos médicos o investigaciones determinan que si la persona sufre de agnosia, ellos lo identifican pidiéndole pues que logre ver o reconocer objetos comunes mediante la vista, el tacto u otro sentido. También mediante una realización de una exploración física, ¿sí? Pruebas de diagnóstico pues por la imagen. Algunas de las causas de la agnosia pueden ser por daños en el lóbulo parietal, temporal o el lóbulo occipital del cerebro. Estas áreas guardan memoria de los usos y de la importancia de los objetos familiares, como lo son los sonidos. También se integran a la memoria con la percepción e identificación de diversos objetos u personas. También hay diversos síntomas de la agnosia, también varían según las áreas del cerebro dañadas y estas pueden afectar a cualquiera de los sonidos, como lo son la audición, la agnosia auditiva. Las personas afectadas no pueden identificar objetos basándose en el sonido. Un ejemplo muy común, no pueden identificar un teléfono cuando lo oyen sonar. Este tipo de agnosia es consecuencia de una lesión en el lóbulo temporal. Tampoco pueden identificar, por ejemplo, el sonido de un carro, por ejemplo, cuando maulla un gato, el cantar de alguna persona, tampoco lo pueden identificar. Tenemos también la agnosia gustativa, del gusto. Las personas afectadas no identifican los sabores aunque puedan experimentarlos. Ellos los sienten, pero no logran identificar, por ejemplo, si están comiendo pan o si están comiendo queso, porque esto se debe a una lesión en el lóbulo temporal. También tenemos la agnosia olfativa. Al igual que sucede en la agnosia gustativa, las personas afectadas no identifican los olores aunque puedan experimentarlos. Ellos, por ejemplo, lo sienten, saben que hay algún olor, pero no logran identificar qué tipo de olor es. Si, por ejemplo, huele a rico, huele a feo. Y esto puede ser consecuencia de una lesión en la parte del lóbulo temporal. Perdón. También tenemos la agnosia somatosensorial, que es el tacto. Por ejemplo, las personas afectadas tienen dificultades para identificar un objeto familiar, como una llave, un imperdible, que se les coloca en la mano. Sin embargo, cuando miran el objeto, inmediatamente lo reconocen e identifican. Este tipo de agnosia es consecuente a una lesión en el lóbulo parietal. También tenemos la agnosia visual. Los afectados no pueden reconocer objetos comunes como una cuchara, un lápiz. A pesar de que ellos lo pueden ver,
Sin embargo, los reconocen cuando los tocan. Por lo general solo se ve afectada un sentido, en diversos casos. En algunos tipos de agnosia solo se ven afectados procesos específicos dentro de un solo sentido. Bueno, y también tenemos la estereognosia. La estereognosia es un tipo de agnosia táctil que se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos a través del tacto. Sí, a pesar de que la sensibilidad táctil y la percepción de las sensaciones están intactas, las personas con estereognosia pueden experimentar dificultades para identificar objetos comunes, ¿sí? Como las llaves, monedas, utensilios de cocina, incluso si son capaces de sentir su forma, textura y tamaño. Este trastorno puede manifestarse de forma aislada, como parte de un síndrome más amplio, como el síndrome de Herstermann. Los síntomas de esta enfermedad, bueno, de la estereognosia, son característicos son característicos e incluyen la imposibilidad de reconocer objetos por el tacto, dificultad para realizar tareas comunes que requieren manipulación y discriminación de objetos, frustración y ansiedad al no poder identificar los objetos familiarmente reconocidos, por ejemplo un lápiz, una botella, cositas que solemos utilizarlas todos los días o solemos verlas todos los días. También una de las posibles causas es que puede estar asociada con lesiones o trastornos en áreas específicas del cerebro responsables del procesamiento de la información. Algunas de las causas más comunes incluyen accidentes cerebrovasculares que afectan las áreas sensoriales del cerebro, lesiones traumáticas en la corteza parietal donde se procesa la información somatosensorial, o también trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson, que afectan las funciones cognitivas. Agnosia táctil. La agnosia táctil es una modalidad de asterognosia de menor gravedad causada por una lesión en el área 39-40 y es la incapacidad de percibir la forma y naturaleza de un objeto solo por el tacto. Un ejemplo sería que la persona busque las llaves en su bolsillo, pero no logra identificarlas y las puede confundir con su celular, ya que no distingue el objeto como tal. La baronoxia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la zona afectada. Es producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. Ejemplo, la baronoxia. Se colocan dos objetos, un objeto en cada mano, diferente peso en la persona, y se le pide que distinga cuál es más pesado. Bueno, la persona como tal no va a saber cuál es más pesado porque como tal no tiene una dimensión de esto. No sabe cuál pesa más, cuál pesa menos. La autotopagnosia. La autotopagnosia es la incapacidad para reconocer o localizar partes del cuerpo propio e incluso para identificar las partes del cuerpo de la otra persona. Un ejemplo es, se le pide al paciente señalar el área en la oreja y señala es el cuello, o se le pide señalar una pierna y señala en realidad su brazo. Entonces se puede decir que eso es la autotopagnosia. La agnosia digital es una agnosia somática que es la falta de la habilidad para reconocer, identificar, señalar y orientar los dedos de forma individual, tanto de la propia mano como la de otras personas. Un ejemplo es, el paciente tiene problemas para identificar los dedos en orden verbal o en un dibujo se le pide señalar el dedo meñique, pero el paciente no sabe cuál es y señala el dedo corazón. La agnosia espacial afecta la capacidad de la persona para orientarse, recordar lugares y rutas. Puede tener dificultades para comprender su entorno espacial. Esto se debe a las lesiones en áreas occipitales o hipocámpicas del hemisferio derecho. La anosognosia es la incapacidad de introspección para percibir y reconocer una enfermedad que uno mismo padece. El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Nos ayuda a expresar ideas, pensamientos, emociones que experimentan las personas. Vamos a hablar de la disfasia. Es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje, caracterizado por provocar dificultad para hablar y o comprender el discurso hablado. Las personas con disfasia pueden no ser capaces de hablar usando frases coherentes, pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas, pueden usar palabras que no tienen sentido en el momento o pueden tener dificultades para entender lo que la otra persona dice.
También quisiera hablar sobre el trastorno del lenguaje escrito. Tenemos lo que es la dislexia, la disgrafía, disortografía y la discalculia. Vamos a hablar del trastorno de la lectura, que es la dislexia. Dice que la característica esencial del trastorno de la lectura es el rendimiento en la lectura que se sitúa sustancialmente por debajo del esperado en función de la edad cronológica, del coeficiente de inteligencia y de la escolaridad propia de la edad del individuo. Características: inversiones que pueden ser fonemas dentro de una sílaba o de sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo, pardo en vez de prado y chaqueta en vez de chaqueta. Tenemos el trastorno del cálculo, que es la discalculia. Dice, se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de lenguaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, como es la suma, la sustracción, la multiplicación y la división. La disgrafía es un trastorno del lenguaje específico de la escritura. Cuando hablamos de la disgrafía, hablamos de una escritura defectuosa sin un importante trastorno neurológico o intelectual que lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía. Dice la disgrafía motriz, asociada a trastornos psicomotores, muestra lentitud a la hora de escribir, signos gráficos que no se diferencian correctamente, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir. La disgrafía específica, que es otro tipo, dice dificultad para reproducir letras o palabras, mala percepción de formas, desorientación espaciotemporal. La disortografía, dificultad para escribir sin errores ortográficos. Vamos a dislalia. Dice alteración en la articulación de los fonemas o sonidos por omisión o sustitución. Los tipos: la dislalia fisiológica, propia del desarrollo evolutivo y madurez de los órganos del habla. La dislalia funcional, dice, no se encuentra causa física ni orgánica en las alteraciones de la articulación. Educación insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño, bajo nivel cultural y económico, desinterés de los padres. La dislalia audiógena, dice, la alteración en la articulación de fonemas se produce por una deficiencia auditiva. Dice la dislalia orgánica, la causa puede estar en los órganos del habla, disglosias o por una lesión cerebral, disartrias. Bueno, tenemos ahora la disfemia, dificultad de mantener fluidez normal del habla, dando lugar a la repetición rápida de sonidos y o sílabas, provocando bloqueos al intentar pronunciar una palabra. La de Broca es una región del cerebro que se encuentra en el lóbulo frontal, generalmente en el hemisferio izquierdo. Está asociada principalmente con la producción del habla y del procesamiento del lenguaje. Su nombre proviene del médico francés Paul Broca, quien descubrió su función en el siglo XIX. Las personas que tienen daño en el área de Broca pueden experimentar dificultades para hablar, lo que se conoce como afasia de Broca. Esto puede incluir la incapacidad para formar oraciones completas, hablar con frases cortas o tener problemas para encontrar las palabras adecuadas, aunque su comprensión del lenguaje suele estar relativamente intacta. El área del Wernicke es una región importante del cerebro relacionada con el lenguaje, ubicada en el lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio izquierdo. Su función principal está relacionada con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Esta área fue nombrada en honor al neurólogo alemán Karl Wernicke, quien estudió sus funciones a finales del siglo XIX. Las personas que sufren del daño en el área del Wernicke pueden desarrollar lo que se conoce como afasia de Wernicke. Esto se caracteriza por la dificultad para comprender el lenguaje, aunque su capacidad para hablar puede permanecer intacta. Sin embargo, su discurso puede ser fluido para
para carecer de sentido usando palabras incorrectas o inventadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las afasias. Primero empecemos con qué es una afasia. Pues la afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de una persona para comunicarse. Puede ocurrir después de un daño cerebral como un accidente cerebrovascular, o un traumatismo craneoencefálico o enfermedades neurodegenerativas. Existen diferentes tipos de afasias y cada afasia tiene distintas habilidades lingüísticas. Aquí a continuación te voy a mencionar algunas de los tipos de afasias más comunes. Tenemos la afasia de Broca. Como mencioné antes, se caracteriza por dificultades en la producción del habla. Las personas pueden hablar en frases cortas y con esfuerzo y a menudo omiten palabras claves. Sin embargo, su comprensión del lenguaje suele ser relativamente buena. A continuación tenemos la afasia de Wernicke. Afecta la comprensión del habla. Las personas pueden hablar con fluidez y en oraciones largas, pero su discurso puede ser incoherente o carecer de sentido. Tienen dificultad para entender lo que los otros dicen. El tratamiento para la afasia puede incluir terapia del habla y del lenguaje, donde se trabajan estrategias para poder mejorar la comunicación. La recuperación varía según la causa y la gravedad del daño cerebral, así como el tiempo dedicado a la terapia. Tenemos la afasia de conducción, que es un tipo menos común de afasia que se produce como resultado de daño en las conexiones neuronales entre el área del Broca y el área del Wernicke. Específicamente es un tracto conocido como fascículo arqueado. Estas conexiones es crucial para la comunicación efectiva entre la producción y la comprensión del lenguaje. Por otro lado, también tenemos el giro angular, que es una estructura del cerebro que se encarga en la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo parietal. Juega un papel muy importante en varias funciones cognitivas y lingüísticas. A continuación voy a explicar algunas de sus funciones y características. La primera característica que tenemos es la integración sensorial. El giro angular está involucrado en la integración de información sensorial de diferentes modalidades, como la vista y el tacto. Esto es esencial para la percepción y la comprensión del entorno. Tenemos como segunda característica el lenguaje. Se ha demostrado que el giro angular tiene un papel en el procesamiento del lenguaje, específicamente en la lectura y en la escritura. Está relacionado con la conversión de los sonidos del habla en las palabras escritas y viceversa. En tercera característica tenemos la cognición espacial, que también se asocia con habilidades especiales como la navegación y la comprensión de las relaciones especiales entre objetos. Por cuarta característica tenemos la memoria. El giro angular puede estar implicado en procesos de memoria, ayudando a consolidar información y a recordar eventos o experiencias pasadas. Y por última característica tenemos las conexiones neuronales, que esta área está interconectada con las regiones del cerebro, incluidas el área del Broca y el área del Wernicke, lo que sugiere su importancia en el lenguaje y en la comunicación. Bueno, y por último tenemos varios tipos de afasias. Ya mencioné unas, pero ahora van las otras. Cada una de estas afasias tienen características y síntomas específicos dependiendo de la parte del cerebro que se ve afectada. Por ejemplo, la afasia de Broca tiene la característica de que es la dificultad para producir el habla, que es como por ejemplo el discurso es telegráfico, como por ejemplo en oraciones cortas y falta de palabras funcionales. En la comprensión, generalmente la comprensión es buena. Donde se ubica y es el daño es en el área del Broca, en el lóbulo frontal. Ahora seguiría la afasia de Wernicke. Las características: habla fluida pero con poco sentido, pueden usar palabras incorrectas o inventadas. La comprensión severamente afectada, no comprende muy bien lo que quiere decirle la otra persona. La ubicación del daño es en el área del Wernicke, en el lóbulo temporal. La afasia de conducción, la característica es las dificultades significativas para repetir las palabras o frases, aunque la producción del habla y la comprensión son relativamente buenas. La ubicación del daño es en conexiones entre el área del Broca y el área del Wernicke. La afasia global, las características severas, dificultades tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje, está la forma más grave de la afasia. Está ubicada donde afecta amplias áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. También tenemos afasias aparte, que serían afasia anómica, que la característica sería la dificultad para encontrar palabras específicas, aunque el habla es generalmente fluida y generalmente correcta. La comprensión generalmente buena, no se ve tanto afectada la comprensión. La ubicación puede afectar varias áreas, pero a menudo se asocia con el giro angular.